Rápidamente, mis hermanos, vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana. Quickly, as we get into the teaching of the Word, Y abran sus Biblias en Primera de Pedro 2:5. as you open your Bibles in 2 Peter 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Heavenly Father, we thank you for your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth Tu palabra es poderosa. and powerful. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que va a llegar a cada corazón, that it would reach every heart, a cada mente, every mind, y va a ser el efecto por el cual va a ser enviada, Señor. and it will have its effect in which why it was sent. Ayúdanos, Señor. Help us. Toma control de este lugar Take control of this place. y que todos podamos estar atentos a tu palabra, Señor. And that we could all be attentive to your word. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. I thank you in Jesus' name. Amén. Amen. De acuerdo al apóstol Pedro, la iglesia es una casa espiritual. In agreement with the Apostle Paul, the body is a spiritual house. El título de esta enseñanza es 7 evidencias de una iglesia espiritual. Our theme tonight is 7 evidence of the church, spiritual church. Para esto vamos a definir qué indica espiritualidad. With this, we will highlight what is spirituality. Tal vez alguien dirá, ¿es una reunión donde hay gente entusiasta? Perhaps some might say it's a reunion of some enthusiastics. ¿Es el lugar donde usamos un lenguaje religioso? Or a place where we use some religious language. Eso no está mal, está bien. That ain't wrong. It's good. Pero estas cosas no son indicadores de una iglesia espiritual. But those don't indicate the spiritual church. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, In the book of Acts chapter 2, vamos a descubrir una iglesia que era verdaderamente espiritual. we will encounter a church that was truly spiritual. En este libro de los Hechos vamos a encontrar 7 evidencias de la espiritualidad en la iglesia de Jerusalén. In this chapter, we will find 7 evidence of the spiritual church. Entremos a la enseñanza, mis hermanos. Punto número 1. Let's go into the teaching, point number 1. En una iglesia espiritual habrá oración. In a spiritual church, there will be prayer. La primera iglesia en Jerusalén se inició después de un tiempo poderoso de oración. The church in Jerusalem was established after a powerful prayer movement. En Hechos 1:14 dice la palabra de Dios, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Gloria al Señor, mis hermanos.
el lugar en que estaban orando, dice la palabra de Dios, que tembló. It says that the place where they prayed was shaken, Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. and they were all filled with the Holy Spirit. Recibieron el poder para proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. They were filled with the power to preach the Word of God with boldness. Se han sacado estadísticas que el cristiano promedio There's been statistics that of this movement está pasando menos de 20 minutos diarios en oración, that it's equivalent to 20 minutes of prayer daily. pero se pasan horas leyendo el periódico o viendo televisión. But they spend a lot of time reading, many hours reading the newspaper and watching TV. Pregunta: A question. ¿será esta la razón de que haga falta el poder de Dios en las congregaciones? Do you think this might be the reason why there's a lack of the presence of God in the congregations? Claro que sí, mis hermanos. Sure. La oración es bien importante. Prayer is very important. ¿Habría más poder en las clases bíblicas? Should there be more power of prayer in the house, ¿En los grupos de alabanza? in the worship team, ¿En cada uno de los ministerios? in every ministry, Y aquí también en los púlpitos. and even in the pulpits? Si hubiera más oración, If we had more prayer, la oración nos da el poder, mis hermanos. prayer will give us power. Gloria al Señor. Praise the Lord. Pasemos al punto número 2. Point number 2. En una iglesia espiritual habrá unidad. In a spiritual church, there will be unity. Hechos 1:14, fíjense lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Aquí la escritura dice que todos estaban unánimes. Here it says that they were all together in unity. Todos estaban unidos. They were united in agreement. No había división. No division. Esta reunión fue un ejemplo de trabajo en unidad. Here we have an example of working together in unity. El ingrediente más importante de una congregación The ingredient most important in the congregation, aparte del poder de Dios, apart from the power of God, es la unidad. it's unity. No podremos tener el poder de Dios mientras haya división. We cannot have that power of God without unity. La división es una arma que Satanás está utilizando hoy en día. Division is a very strong weapon that the enemy is utilizing. Una iglesia espiritual tiene que tener gente espiritual A spiritual church must have spiritual leaders and y que todos Believers. sirvan en unidad. that we all serve together in unity. Efesios 4:3 Ephesians 4:3. dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Si vamos a lograr la unidad en nuestras iglesias, If we are to keep the unity in our churches, tenemos que aprender lo que nos dice Efesios 4:27. we must learn what it says in Ephesians 4:27. Dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. Nor give place to the devil. El diablo está buscando oportunidades para poner división en la iglesia. The devil is always looking for opportunities to bring division to the church. No le tenemos que dar ninguna oportunidad a nuestro enemigo. We shall never give our enemy that opportunity. Tenemos que procurar la unidad siempre. We must
keep and maintain peace always. Y vamos a tener iglesias fuertes, And we will have strong churches, iglesias bendecidas, blessed churches, para la honra y gloria de Dios. for the glory and honor of God. Punto número 3. Point number 3, En una iglesia espiritual habrá compañerismo. in a spiritual church we shall have companionship. Por cierto, el miércoles pasado tuvimos un gran compañerismo. We had a great fellowship Wednesday. Estábamos celebrando los 30 días de esfuerzo que hicimos para orar por 30 días. We were celebrating the efforts that we made to pray for 30 days. Y pasamos un buen tiempo, mis hermanos. And we had a great time. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Acts chapter 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Esta escritura nos enseña que la iglesia en Jerusalén perseveraban en la comunión. Here, these scriptures are teaching us that the church in the book of Acts, they were always in fellowship. Tenían compañerismo, They had fellowship. tenían convivencias. They had events. Ahora vamos a definir lo que es comunión. Let's define what communion means. Comunión significa compartir intereses, To share interests, compartir sentimientos to share your feelings, y tener compañerismo con otros. and to have fellowship with others. Andar en comunión con otros requiere de un acuerdo sobre lo esencial de la fe cristiana, mis hermanos. To have communion with someone else, you must have that in common of the faith in Christ. En el libro de Amós 3:3 In the book of Amos, hay una pregunta. there's a question. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Can two walk together unless they are in agreement? Compañerismo también significa calor, Fellowship also means warmth, significa amistad means fellowship, y también significa preocuparse los unos de los otros. and to preoccupy yourself for someone else. Si estas tres cualidades cristianas, sin estas tres cualidades cristianas, ninguna congregación puede ser verdaderamente espiritual. Without these three components or ingredients in the church cannot be spiritual. Necesitamos tener el compañerismo. We must have fellowship. El compañerismo, en el compañerismo podemos conocernos los unos a los otros. In these fellowships, in these companionships, we can know one another. Podemos conocer cada una de nuestras necesidades And we can learn each in one of our needs. para orar específicamente por cada una de nuestras necesidades. So we could pray specifically for each need. Y así podemos crecer en lo espiritual. And that's how we grow spiritually. Pasemos al punto número 4. Point number 4. En una iglesia espiritual habrá un deseo de dar. In a spiritual church, there's always a desire to give. Es imposible ser espiritual y a la vez ser tacaño. It's impossible to be spiritual and at the same time not be a giver. No podemos ser, hacemos una cosa o la otra. We do one or the other. Hechos 2:44 al 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria a Dios. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. Aquí en esta escritura nos enseña de la gran disponibilidad para dar de los cristianos en Jerusalén. Here we see a big example of the givers in Jerusalem. Ninguna iglesia va a crecer
si no tienen un espíritu de compartir o de dar. A church will not grow spiritually if they don't have that desire to give and bless. Dar es un asunto del corazón Giving is an issue of the heart, y es una señal de nuestro amor por los unos por los otros. and it's a sign of our love that we have for one another. Con esto queda confirmado que una iglesia espiritual es una iglesia que sabe dar. So here it is confirmed that a church that is spiritual learns to give. Punto número 5. Point number 5, En una iglesia espiritual habrá enseñanza bíblica. in a spiritual church there will be biblical teachings. Una manera de crecer en el espíritu es pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios. One of the ways we grow spiritually is to spend time in the teachings of the gospel. Primera de Pedro 2:2 dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. As newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Si descuidamos esta área de la enseñanza y la predicación de la palabra, We cannot get away from this part of the teaching of the word of God. muy pronto tendremos iglesias llenas de bebés espirituales que no han crecido en el Señor. If we do that, then our churches would fill up quickly with just spiritual babies. Personas espirituales son aquellas que disfrutan escuchar las enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Those that grow spiritually are those that really have a hunger for the teachings and the word of God. Me acuerdo hace tiempo, I remember some things a while back. un joven que se reunía aquí con nosotros A young man that congregated here with us. disfrutaba mucho de la palabra de Dios. He desired the word of God. Y cuando en algunas ocasiones decíamos que íbamos a tener un concierto en la noche, And when we had announced maybe a spiritual concert, no se presentaba. he didn't show up. Él quería la palabra íntegra que le predicaran. He wanted the preaching. He wanted to be preached to. Yo no lo culpaba. I didn't blame him. Yo trataba de explicarle algunas cosas, And I made an effort to explain certain things to him. pero no lo convencía. But I couldn't convince him. Él se iba. He would leave. Algunas veces estaba aquí y se iba. He was here and then a moment later he'd be gone. Él era un hombre espiritual He was a spiritual que man. quería la palabra íntegra. He wanted the word. Yo le llegaba a explicar que los cantos tienen mensajes de la palabra de Dios. And I explained to him that even in singing we have spiritual teachings. Pero él quería la palabra íntegra, mis But hermanos, he wanted the word of God sin ninguna melodía. without melody. Y gloria a Dios. And glory to God. Yo no lo culpaba. I don't blame him. Él era así. That's how he was. Él era un hombre fiel en la iglesia. He was faithful to the Amaba church. mucho al Señor. He loved the Lord greatly. Amaba la palabra de Dios. He loved the word. Y gloria a Dios, mis hermanos. Un poquito me salí del freeway, pero vamos a entrar otra vez. Hechos 2:41 al 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que las personas que se adherían a la iglesia It's saying here that the people that were added to the church, seguían perseverando en la doctrina de los apóstoles, they continued steadfastly in the doctrine of the apostles, en la enseñanza de la palabra de Dios. in the teaching of God's word.
La Biblia no ha perdido su poder para redarguir, The Word of God has not lost its power to teach, para convertir to convert, y para cambiar vidas. and to change lives. Una iglesia espiritual será un lugar en donde la palabra de Dios se le da la prioridad. A spiritual church is a church that gives priority to the Word of God. Gloria a Dios, mis hermanos. Pasemos al punto número 6. Point number 6. En una iglesia espiritual habrá gozo y buen testimonio. In a spiritual church, there will be joy and great testimony. Hechos 2, 46 y 47 dice así: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Pongamos atención a dos palabras o dos porciones pequeñas que muchas veces ignoramos en esta escritura. Let's put emphasis on two things that many times we just neglect. En esta escritura podemos ver que había evidencia de gozo en las vidas de estas personas en la iglesia de Jerusalén. Here we see that there's evidence in the church here in Jerusalem that there was great joy. En nuestra iglesia cada vez están llegando personas nuevas o visitantes. Our church frequently has visitors. Pregunta: Question: ¿encuentran gente que están mostrando el gozo del Señor aquí en Centro de Amor Cristiano? when they visit, are they encountering amongst us joy? En la última parte del versículo 47 dice: teniendo favor con todo el pueblo. Here, the last part of the teaching here in this scripture says, having favor with all. Con estas dos palabras podemos ver que la iglesia de Jerusalén tenía un buen testimonio y que era atractivo a las personas que venían por primera vez. Here, just with these last two words, we see that the church in Jerusalem had a great testimony and that they were attracting folks from out there. La gente se van a sentir contentos cuando lleguen a un lugar donde vean que hay gozo. When we get visitors, they will be blessed to see that we have joy in this place. Cuando vean que hay un buen testimonio en cada uno de los miembros, When they see a good testimony in each member, la gente se van a querer quedar. folks are going to want to stay. Y mucha gente allá afuera van a querer venir. And many that are out there are going to want to come. A todos les gusta un lugar donde haya gozo, Everybody loves a place where there's joy, donde vean un buen testimonio en los miembros. where they see a good testimony in the members. La gente va a estar contenta. The people will be happy. Hay un ministro de Dios que dijo esto: There's a minister of the gospel that proclaimed this. crea una fogata en tu iglesia Create a fire in your church, y la gente va a querer venir a calentarse. and people will want to come and Voy a repetir otra vez. get warm. Crea una fogata en tu iglesia y la gente vendrá a calentarse. Create a bonfire in your church, and others will want to come and get warm. En este mundo tan frío, que Dios nos ayude a contribuir al calor. In this world so cold, that God would help us and teach us to foster that warmth, Y que podamos dar un buen testimonio aquí en nuestra iglesia, and that we could give a good testimony here in our church, para que otros tengan el deseo de entrar y calentarse, mis hermanos, aquí en nuestra iglesia. that others would have that desire to come and get warm here, Que se sienta la presencia de Dios. that the presence of God will be felt. Pasemos al punto número 7. Let's go to point number 7. En una iglesia espiritual
habrá evangelismo. In a spiritual church, there will be evangelism. Hechos 2:47 al final dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Praising God and favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. ¿Me puedo imaginar los creyentes de Jerusalén que frecuentaban los mercados? I could imagine those that frequently went to the market. Y frecuentaban lugares públicos. And they frequent public marketplaces. Y ellos procuraban decirle a otros lo que Cristo había hecho por ellos. I could see them sharing with others in the marketplace what Christ had done for them. Nosotros podemos hacer lo mismo. And we could do the same. Hay veces que frecuentamos supermercados, There's times that we visit the mall, lugares públicos. public places. Debemos procurar de llamar la atención a la gente We ought to take time and make an effort to reach out to others y poderles compartir a Cristo. and share Christ with them. La mejor propaganda se hace verbalmente. The best propaganda is done by your voice. Compartamos el Evangelio de Cristo. Let's share the gospel of Christ. Hablemos de Cristo. Let's speak about Christ. Y Dios va a bendecir cada día nuestras congregaciones o a la gente con la salvación. And God will bless daily our congregations or with others. Y de esa manera va a venir el crecimiento de nuestras iglesias, mis hermanos, nuestra iglesia. And in that way, there will be growth in our church. Consideremos esto, mis hermanos. Let's consider this. Si cada integrante aquí de Centro de Amor Cristiano se hiciera el propósito de buscar una persona que necesita salvación y traerla a la iglesia, Consider this. If every believer here at Christian Love Center thought or went and reached out to someone, that would bring growth. yo creo que lo podemos hacer con la ayuda de Dios, mis hermanos. I believe we can do that with the help of God. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, And we have the help of the Holy Spirit, que es el poder de Dios. which is the power of God. El poder de Dios es el que convence a la gente. It's the power of God, the Spirit that convinces others. Solamente hay que hablar de Cristo Simply, we must just speak of Christ, y la gente se va a interesar. and people will be interested. Cristo tiene tanto que ofrecer Christ has so much to offer como para que la gente lo quiera rechazar. for someone to want to reject him. Compartamos a Cristo, mis hermanos. Let's share Christ. Concluyo con esta expresión. I will finish with this expression. Una iglesia espiritual está compuesta con gente espiritual. A spiritual church is built with spiritual believers. Que Dios bendiga Centro de Amor Cristiano. May the Lord bless Christian Love Center. Oremos. Pongámonos pray. sobre nuestros pies y oremos. Let's stand so we could pray. Señor, te pedimos Lord, we ask que podamos evidenciar que somos una iglesia espiritual, that we can demonstrate that we are a spiritual church, orando sin cesar, praying without ceasing, uniéndonos cada día más, Señor, uniting on a regular basis, teniendo compañerismo los unos con los otros having that fellowship with one another, y aprender a ser dadores alegres, and to learn to be those cheerful givers. y que siempre estemos compartiendo enseñanzas bíblicas, Señor, And that we continue to teach those biblical teachings. y también que podamos demostrar el gozo y también demostrar un buen testimonio hacia la gente. And demonstrating joy and a good testimony to others. Te pedimos de tu ayuda para poder testificar y hablar de ti a otros, Señor. We ask that you would help us be those to give testimony and be evangelists of what you do. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. All this we ask it in the mighty name of Jesus. Amén. Amen. Que Dios les bendiga, mis hermanos. May the Lord bless you.